Laboratorio de máquinas eléctricas. Práctica 5. Motores y máquina de corriente directa. Objetivos. Estudiar las características del par en función de la velocidad de un motor de corriente directa, con devanado en derivación y con el campo en serie. Calcular la eficiencia de un motor de corriente directa con devanado en derivación y con el campo en serie. Estudiar las propiedades del generador de corriente directa en derivación con excitación independiente, en condiciones de vacío y en plena carga. Obtener la curva de saturación del generador. Obtener la curva del voltaje de armadura en función de la corriente de armadura del generador. Introducción. La regulación de voltaje se define como una medida aproximada de la forma de la característica par velocidad de un motor. Una regulación de velocidad positiva significa que la velocidad del motor cae cuando se incrementa la carga, mientras que una regulación de voltaje negativa implica que la velocidad del motor se incrementa cuando se disminuye la carga. La velocidad de cualquier motor de corriente directa depende principalmente de su voltaje de armadura y de la intensidad del campo magnético. Equipo de trabajo. Módulo de fuente de alimentación MS8821. Módulo de medición de corriente directa MS8412. Módulo de motor generador de corriente directa MS8211. Módulo de electrodinamómetro MS8911. Tacómetro de mano. Cables de conexión, banda de acoplamiento, módulo de medición de corriente alterna MS8425, módulo de motor generador síncrono MS8241, módulo de resistencias MS8311. Atención, en esta práctica se manejan altos voltajes. No hacer ninguna conexión cuando la fuente esté energizada y siempre desenergice la fuente después de cada medición. Experimento 1. Conexión en paralelo. Conecte el siguiente circuito. Ajuste la perilla del control del rióstato de campo en derivación en su posición extrema, haciéndolo girar en sentido antihorario, para obtener una máxima excitación del campo en derivación. Ajuste la perilla del control del dinamómetro en su posición extrema, haciéndolo girar en el sentido antihorario, para proporcionar una carga mínima en el arranque del motor de corriente directa. Conecte la fuente de alimentación y ajuste el voltaje variable de salida a 120 volts de corriente directa, guiándose por las lecturas tomadas en el medidor. La conexión deberá quedar de la siguiente manera. Ajuste el rióstato del campo en derivación a una velocidad en vacío de 1800 revoluciones por segundo, según lo que indique el tacómetro de mano. Mida la corriente de línea tomando esta lectura en el amperímetro cuando la velocidad del motor sea 1800 revoluciones por segundo. Aplique carga al motor de corriente directa, haciendo variar la perilla de control del dinamómetro hasta que la escala marcada en la cáscara del motor indique 3 libras por pulgada. Mida la corriente de línea y la velocidad del motor, anote estos valores en la tabla. Repita las operaciones para cada uno de los valores de par indicados en la tabla. Continúe con las mediciones. En un motor en derivación, el devanado de campo y el de la armadura se conectan en paralelo directamente a las líneas de alimentación de corriente directa. Si el voltaje de línea de corriente directa es constante, el voltaje de la armadura y la intensidad del campo serán constantes también. Por lo tanto, el motor en paralelo debería de funcionar a una velocidad razonablemente constante. Sin embargo, la velocidad tiende a disminuir cuando se aumenta la carga sobre el motor. Este descenso de velocidad se debe sobre todo a la resistencia del devanado de la armadura. Ahora,
Ajuste la perilla del control del dinamómetro en su posición extrema, haciéndola girar en el sentido de las manecillas del reloj, a fin de proporcionar la máxima carga de arranque al motor con devanado en derivación. Conecte la fuente de energía y aumente gradualmente el voltaje de corriente directa hasta que el motor tome 3 A de corriente de línea. El motor debe girar con lentitud o estar parado. Mida y anote el voltaje de corriente directa y el par desarrollado. Experimento 2. Conexión en serie. Conecte el siguiente circuito. Ajuste la perilla del control del dinamómetro a su posición media para proporcionar una carga de arranque para el motor de corriente directa. Ajuste el voltaje variable a 120 volts de corriente directa. La conexión deberá quedar de la siguiente manera. Ajuste la carga del motor serie de corriente directa haciendo girar la perilla del dinamómetro hasta que la escala marcada en la cáscara del estator indique 9 libras por pulgada. Mida la corriente de línea y la velocidad del motor. Anote estos valores en la tabla. Repite esta operación para cada valor del par marcado en la tabla. Mantenga la entrada constante en 120 volts de corriente directa. Continúe con las mediciones. En este motor, el campo magnético es producido por la corriente que fluye a través del devanado de la armadura, y a causa de esto es débil cuando la carga del motor es pequeña. El campo magnético es intenso cuando la carga es grande. El voltaje de armadura es casi igual al voltaje de la línea de alimentación, y se puede hacer caso omiso de la pequeña caída en el campo en serie. En consecuencia, la velocidad del motor con el campo en serie depende totalmente de la corriente de carga. La velocidad es baja con cargas muy pesadas y muy alta en vacío. Ajuste la perilla del control del dinamómetro en su posición extrema, haciéndola girar en el sentido de las manecillas del reloj, para proporcionar la máxima carga de arranque para el motor serie. Ahora, conecte la fuente de energía y aumente gradualmente el voltaje en corriente directa hasta que el motor tome 3 A de corriente de línea. El motor debe de girar con lentitud. Mida y anote el voltaje en corriente directa y el par desarrollado. Reduzca el voltaje a cero y desconecte la fuente de alimentación. Experimento 3. Características en vacío. Conecte los siguientes circuitos. Acople el motor síncrono y el generador de corriente directa por medio de la banda de acoplamiento. Cerciórese de que las escobillas están en la posición neutra. Pídale al instructor que revise su circuito. Advertencia: el interruptor en el circuito de excitación del motor síncrono debe estar cerrado, posición arriba, solo cuando el motor está girando. Conecte la fuente de alimentación. El motor síncrono debe comenzar a funcionar. Si el motor síncrono tiene el interruptor S, ciérrelo al llegar a este paso. Haga variar la corriente del campo en derivación y F, haciendo girar la perilla de control de voltaje de la fuente de alimentación. Observe el efecto de salida del generador, voltaje de armadura EA según lo que indique el medidor de 200 volts. Mida y anote en la tabla 5.3 el voltaje de armadura EA para cada una de las corrientes de campo que aparecen en ella. Tabla 5.3. Continúe con las mediciones.
Enseguida, invierta la polaridad del campo en derivación intercambiando los cables a las terminales 5 y 6 del generador de corriente directa. Conecte la fuente de alimentación y ajuste la corriente de campo IF a 300 mA y anótese lo que se observa. Experimento 4. Características de carga. Conecte el siguiente circuito. Coloque los interruptores del módulo de resistencia de tal modo que la resistencia total de carga sea 120 ohms. La conexión deberá quedar de la siguiente manera. A continuación, conecte la fuente de alimentación. El motor síncrono debe comenzar a girar. Ajuste la corriente del campo en vibración IF hasta que el generador proporcione un voltaje de salida de 120 volts. El amperímetro IA debe indicar 1 amper de corriente directa. Anote la corriente del campo en derivación. Esta es la IF nominal a la potencia nominal de salida del generador de corriente directa. Enseguida, ajuste la resistencia de carga tantas veces cuantas se requiera para obtener cada uno de los valores que aparece en la tabla, en tanto que mantenga el valor nominal IF que encontró en el paso anterior. Mida y anote EA e IA para cada uno de los valores de resistencia indicados en la tabla. Nota: aunque el valor nominal de la corriente de salida del generador es 1 amper, puede cargarse hasta 1.5 amper, 50% de sobrecarga, sin dañarlo. Para continuar, conecte en cortocircuito total la armadura, terminales 1 y 2. Verifique la posición de la perilla del control de voltaje en la fuente de alimentación. Debe ser tal que se obtenga una corriente de campo igual a 0. Conecte la fuente de alimentación. Incremente gradualmente la corriente de campo IF hasta que el motor pare. Advertencia: no deje el motor en estas condiciones durante más de 2 segundos. Anote el valor de la corriente de campo en derivación IF que se requiere para el motor. Con un cortocircuito en la armadura, la corriente en esta aumenta mucho, lo cual produce un efecto de frenado tan fuerte que separa el motor.